La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Esta semana vamos a hablar de un tema que hemos titulado Llamados a servir. ¿Llamados a qué? ¿A reinar? Sí, también. Usted no ha escuchado la palabra, también dice que hemos sido llamados a reinar. Asimismo, reinarán en vida por Jesucristo. Bueno, no se deje corchar. Pero esta vez vamos a estudiar un poquito que también hemos sido llamados a servir. ¿Amén? Hemos sido llamados a servir. ¿A servir a quién? ¿A servir a quiénes? Bueno, vamos a estarlo estudiando y entendiendo un poquito. Para eso usted le pido que tome su Biblia y la abra en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 20. Mateo capítulo número 20. En el versículo 25 en adelante. Búsquelo por favor. Mateo capítulo número 20, versículo 25. ¿Ya lo tiene? Del 25 en adelante. Dice la Biblia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué será? Será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Diga conmigo, amén. Mire lo que dice la Biblia. Aquí estamos presenciando una escena donde Santiago y Juan, dos hermanitos, le dijo, ellos dos no, la mamá de ellos dos se acercó a Jesús, obviamente con el consentimiento de ellos dos, y le hizo una petición y le dijo algo nada más y nada menos que uno estuviera a la diestra de Jesús y otro a la izquierda, y que cuando él estuviera en su reino ellos estuvieran allí. Bueno, hizo una petición bastante osada. Y resulta que los 10 discípulos restantes escucharon semejante petición y se enojaron, ¿sí? Y empezaron a recriminarlos y a decirle: pero ustedes ¿qué se creen? Y estaban empezando allí como a alegar, como a ver un malentendido allí, un altercado entre los apóstoles. Pero resulta que el Señor les enseña y les dice: vengan hombre. Obviamente les dijo a la mamá de estos dos que no era potestad de él hacer eso. Pero les enseña lo siguiente y les pone el ejemplo. Mire, aquí en la tierra humanamente, aquel que tiene más autoridad es el que más manda, ¿sí o no? Aquel que está por encima de todos, el más importante, es el que gobierna y se enseñorea de la gente, ¿sí? Se enseñorea de los que están bajo sus órdenes, bajo su autoridad. Los gobernantes, y dice el Señor, pone este ejemplo, los gobernantes de las naciones, ellos son los que mandan, ¿sí? Y se enseñorean y están por encima.
de la gente. Están por encima de las demás personas y se enseñorean y los ponen a hacer lo que ellos quieren. Y asimismo, bueno, en muchos lugares más, humanamente es así. El que llega a un rango alto es el que manda y el que menos sirve, ¿sí? Digo yo, de servir, ¿sí? El que menos sirve, o sea, el que menos hace cosas. Por eso mucha gente hoy en día, y esto lo hablamos un poquito en el retiro de discipulado, nivel 4, por eso es que hoy en día, por esa mentalidad errónea que tiene el mundo, hoy en día mucha gente pues sueña con ser gerente, siempre, ay, yo quiero ser gerente. Y por mucho tiempo la carrera más estudiada en las universidades era administración de empresas, ¿sí? Porque sobre todo el colombiano siempre sueña con eso, ¿no? Hacer poquito y ganar mucho, ¿sí o no? No sé, eso está en la cultura, eso está en el sistema, en el aire. Siempre el colombiano sueña con eso. Sueña con hacer poquito y ganar un montón. Trabajar 2 horas al día y ganar 20 millones mensuales. Oh, eso es el sueño del colombiano. Y por eso todo el mundo quería ser gerente. Ay, todo el mundo soñaba con ser gerente. ¿Por qué? Escuche, la gente tenía la idea de que ser gerente de una empresa, o aún todavía muchos la tienen, ser gerente de una empresa era llegar a mandar, a tratar mal a todo mundo y a coger mucha plata, ¿sí? Tener su oficina, subir los pies, que nadie le diga nada, no estar bajo la supervisión ni el mando de nadie. Él es el papá de los pollitos. Esa era la idea de ser gerente. Entonces muchas personas y de nuestro país han soñado con esto. Pero resulta que el Señor nos dice que entre nosotros, en el reino de Dios, no será de esa manera. Las cosas en el reino de los cielos, en el reino de Dios, no se manejarán así, dice el Señor, ¿sí? El Señor no dice el que esté por encima, a ver, el que sea el mayor entre ustedes, el que tenga más autoridad, el que sea el más importante, entonces va a pisotear a todo mundo y va a mandar y va a gritar y va a tratar como a los pies a todo mundo. El Señor dice que no. El Señor dice que así no es. Otra mala concepción, permítame, le doy otro ejemplo. Otra mala concepción que se tenían años pasados del ministerio, por ejemplo. Entonces, yo recuerdo en el año por allá 99 que llegamos a la iglesia cristiana. Todos los muchachos, todos los jovencitos, sobre todo los jovencitos, pero todo el mundo soñaba con ser pastor, y ser pastor era la cumbre del camino, del monte, era la punta del Everest, ser pastor. Pero ¿sabe por qué? Porque se tenía una idea errada de lo que era el ministerio. La idea de ser pastor que tenía la gente en ese tiempo y los jovencitos impetuosos de ese tiempo era que ser pastor era tener carro, era tener quien le llevara la maleta, y que cuando llegara a la iglesia todo el mundo le hiciera la venia, la reverencia, y ser el super ultra, y que medio dijera algo y todo el mundo corriera. Esa era la idea de ser pastor, ¿sí? Esa era la idea. Y con esa mala concepción muchos jovencitos se estrellaron con el ministerio, porque los mandaron al ministerio y al final se dieron cuenta que no era eso. Entonces la gente siempre sueña con mandar, la gente siempre sueña con estar sobre los demás, ¿sí? Siempre. Y el corazón del ser humano, el corazón de la persona que no tiene a Dios, siempre está buscando dónde apoyar esa soberbia, dónde apoyar ese orgullo. Mire, la gente de afuera, estoy hablando de los que no son cristianos, la gente de afuera apoya su orgullo y su soberbia en las posesiones, por ejemplo. Entonces el que tiene una camioneta de 150 millones de pesos, entonces se cree por encima de los demás, ¿sí o no? Y ve a alguien en un carrito, en un Spark, se le cuadra al lado, y si medio se le atraviesa lo insulta, ¿sí? Porque se cree más que los demás. En nuestra sociedad pesa demasiado el dinero. En nuestra sociedad pesa demasiado los títulos. Y la gente que no tiene al Señor se basa y se apoya en eso
para querer pisotear y humillar a los demás y sentirse mayor. ¿O no vio usted por ahí en las noticias un querido abogado que quiso humillar a una patrullera porque le hizo un parte? ¿No lo vio? Ah, bueno, ahí le estoy diciendo. ¿Y en qué se basa la gente para creerse más? En los títulos, en el dinero que gana. ¿Ah? Cuando el Señor me dice, y el Señor nos dice, que entre usted más tenga y entre usted más alto está, tiene que ser el que más sirva. ¿Ah, no le gustó? Si eso sí dice la Biblia. El Señor me dice que entre más poder usted tenga, que entre más influencia usted tenga, usted y yo tenemos que ser los que más servimos. Ah, bueno, vamos mejorando. Ahí se añadieron otros 5. No como lo usan hoy en día la gente, el mundo, el sistema. No. Si Dios te bendice, si Dios me bendice y nos da muchísimo dinero, ¿sabe para qué quiere Dios? ¿Para qué te da Dios ese muchísimo dinero? ¿Sabe para qué es? Para que le sirva a los demás. Ah, tampoco le gustó. Si Dios te da, te prospera y te da millones y te da un sueldo de 20 millones mensuales y te da casas y te da carros, ¿sabe para qué te los da? ¿Para que te sientas más que los demás? ¿Para que humilles a los que no tienen todo lo que tú tienes? No. ¿Sabe para qué te da tanto dinero? Para que sirvas con tu dinero a los demás. Eso no le cabe en la cabeza a la gente. Mire, la gente allá afuera que no conoce al Señor, ellos, el Dios es el dinero, y entonces ellos dicen: ¿cómo voy a regalar mi dinero? ¿Cómo yo? No, ¿qué cuento? Y endurecen su corazón aún ante los que tienen necesidad. Y ojo con eso, que aún los cristianos se dejan tocar de eso. Y entonces ven a una persona que en la calle está pidiendo, y sí, claro, hay un montón de engañadores, y hay un montón de personas que usan hasta niños para despertar lástima, cuando resulta que ellos no son ningunos desplazados ni ningunos enfermos. Ellos están sanos, solamente están enfermos de pereza, pero ellos se quieren hacer parecer enfermos. Pero ¿cómo sabemos nosotros quién sí y quién no? No podríamos, solo Dios lo sabe, ¿sí o no? Entonces no nos metamos en el problemita de empezar a juzgar. No, es que son un poco engañadores. Ay, vea, regáleme, ayúdeme. ¿Cuál? Usted un perezoso ahí. ¿Usted qué va a saber que ese sí sea? ¿Ah? ¿Yo qué voy a saber que ese sí? Entonces, no nos dejemos tocar de eso. Somos hijos de un Dios que es bueno. Somos hijos de un Dios que es misericordioso. Somos hijos de un Dios que es compasivo. Nos conviene más ser compasivos. Mire, usted y yo tenemos recompensa por dar. Por eso sí tenemos recompensa. Pero por juzgar y tildar a todos de mentirosos, por eso no tenemos recompensa. Entonces, ¿para qué nos arriesgamos? ¿Para qué dejamos endurecer nuestro corazón diciendo: hace poco, eso es pavicio, eso? No, sea sabio. Si usted sabe que es una persona de la calle que consume droga, consume vicio, pues bueno, si usted tiene la oportunidad, hágale más beneficio, hágale más el favor, y entonces no le dé dinero, sino cómprele un pan, cómprele una comida, un almuerzo, y revuélqueselo para que lo coma y no lo venda. Bueno, algo así. Pero no nos dejemos endurecer el corazón, que es que a veces uno ve a un cristianos que dicen: ay, pero vea, pero es que no, tampoco, esos son un poco mentirosos. No, vuelvo y se lo repito, eso no tiene recompensa. Eso no nos conviene porque nos daña el corazón. ¿Sabe qué sí nos conviene? Ser compasivos, mansos, ser bondadosos. ¿O acaso el fruto, una de las virtudes del fruto del Espíritu no es la bondad? ¿Y la benignidad también? Bueno, la benignidad es el anhelo de yo hacerle el bien a la gente. La bondad es hacerlo. Y son dos ingredientes, dos virtudes del fruto del Espíritu que se tienen que manifestar en nosotros. Entonces vuelvo y le repito, no nos dejemos tocar el corazón por eso. Nos conviene más dejar que el fruto del Espíritu salga,
Problema de ellos si son engañadores. Igual no conocen a Dios y andan en una desgracia terrible. La tarea nuestra es hacer el bien. Entonces, como Dios te bendice a ti muchísimo económicamente, eso. Y como Dios me bendice a mí muchísimo económicamente, entonces, ¿sabe qué hacemos? Hacemos un plan y decimos, yo las monedas no las necesito. Por ejemplo, no le voy a poner un ejemplo. Yo las monedas no las necesito. Entonces voy a coger todas esas monedas y las echo al carro, si usted anda en carro. O si no, las echo en la carterita. Y todas esas monedas las voy a cargar para que la gente que me pida en la calle. ¿Por qué? Porque yo vivo tan próspero y tan bendecido que yo monedas no necesito. Y entonces lo hacemos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si Dios te bendice es para que sirvas a los demás. Si Dios me bendice es para que sirvamos a los demás. Ahora, si hay alguien de tu familia, alguien de nuestra familia que tiene una necesidad, pero no es cristiano, entonces te llama tu hermano, te llama tu hermana, te llama tu tía, tu primo, el que sea, alguien de tu familia. Mira, o simplemente te das cuenta, tiene una necesidad, está pasando momentos económicos difíciles. ¿Qué debemos hacer si Dios me ha prosperado y me ha bendecido? Pues servir, ¿sí o no? Resulta que es que antes nos dieron una mala enseñanza. Antes nos decían, mire, su plata es sagrada, porque usted es un hijo de Dios y a usted lo bendice Dios. Entonces su plata sagrada no se la puede dar a esos impíos de su familia. Bueno, yo no sé, pero a nosotros nos lo enseñaron. Recién llegamos a la vida cristiana, nos enseñaron así y nos metieron en una desgracia horrible, hermano, hasta que Dios nos enseñó. Bendito sea, porque si no, y entonces, después de que mi papá era el cajero automático de la familia, literalmente, todo el que tenía necesidad iba donde Héctor Fabio, el tío, el primo, el sobrino, todo el mundo sabía que donde Héctor Fabio había platica, sin ser cristianos, y mi papá siempre daba. Resulta que nos volvimos cristianos y nos dieron esa mala enseñanza y empezamos a retener. Y ya ni siquiera a mi abuelo le queríamos dar, porque era un impío y tenía una María impresionante, era grandísima y llena de huequitos y le prendía una luz por dentro y daba avisos. Y uy, no, mucha idolatría, mucho impío. Ay, hermano. Y se cerró, así como nosotros cerramos nuestra mano para no dar, así mismo se cerró la bendición, hermano. Y fueron unos días tan tremendos, hasta que entendimos y Dios nos enseñó y nos dijo, no, así no es, y nos enseñó cómo era. Y volvimos a abrir nuestra mano y entendimos que si Dios nos da dinero y nos prospera económicamente, es para servir a los demás. Y eso a veces le duele a uno, y eso a veces como que le arrancaron un pedazo de corazón a alguien por allí, no sé. Porque sí, yo tengo dinero, pero entonces a todo el que venga a pedirme le tengo que dar. No puede ser. Pues sí. Y entonces, pues sí, mire, en el reino de Dios las cosas son tan tremendas y tan chéveres que en el mundo, el que más amarra, el que más amasa y el que más ahorra, digo yo, en que retiene, es el que más tiene, ¿sí? Y según la idea del mundo. Pero resulta que en el reino de Dios, el que más da, más recibe. ¿O no dice eso la Biblia? Es más bienaventurado dar que recibir. Entonces en el reino de Dios, el generoso es el que más recibe. ¿Sabe por qué? Le voy a explicar esto. Con el dinero, Dios busca, con el dinero, con los dones y con los ministerios, Dios busca hacerle el bien a la gente a través de nosotros. Y si Dios encuentra una persona, un instrumento a través del cual puede bendecir a muchas personas, Dios le da más. ¿Sabe por qué? Porque a través de esa persona se benefician muchos. Y Dios quiere hacerle el bien a todo el mundo. Entonces, si encuentra que usted o yo somos generosos, y entonces no importa que tengamos de pronto por allí algo poquito, pero aún de eso poquito vemos a alguien con necesidad y le ayudamos y somos generosos, ¿sabe qué hace Dios? Dios dice, a este le tengo que dar más porque es generoso, porque a través de este muchos se benefician. En cambio el que amarra, Dios dice, no, este no hace mucho, este tiene lo que él necesita, dejémoslo quieto, ¿sí?
Pero el que da, el que deja fluir el dinero, el que es generoso, el que no retiene más de lo debido, ahorre, por favor. El ahorro es bueno, pero la Biblia dice: no retenga más de lo debido. Ahorre, pero también dé. Amén. ¿Sí? Ahorre, pero también dé, sea generoso. Entonces ese es como funciona el reino de Dios. Dios encuentra un foco, una persona, un instrumento, un canal a través del cual puede bendecir a muchas personas. Pues ahí se le da más, para que tenga más él, pero también para que tenga más para dar. Amén. Porque si encuentra a alguien que da, Dios le da más para que dé más, y para que a través de él muchos se beneficien. Porque Dios quiere hacerle el bien a la gente. Dios quiere que la gente se beneficie. Dios quiere que la gente le conozca como ese Dios de amor. Dios no es un Dios malo, no. Dios es un Dios bueno, y quiere que a través de los hijos de Dios Él pueda bendecir a muchas personas. Amén. Que nosotros podamos ser esos canales de bendición de la palabra y de su conocimiento, claro que sí, pero también de todas las cosas más. Que cuando usted vea a un enfermo pueda orar por él y ese enfermo se sane. Que cuando usted vea a una persona que tiene hambre, que está necesitada, sea familia o no, sea de la congregación o no, usted tiene como ayudarle, ayúdele para que esa persona se beneficie y pueda ver que tenemos un Dios que es bueno y compasivo. Amén. Eso es lo que el Señor dice. Entonces, ubiquemos cada cosa en su lugar. Si Dios te da mucho de algo, no es porque quieres que te atranques con eso, ni que te tapes y no te veas con eso. No, si Dios te da mucho de algo, es porque quieres que sirvas mucho. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor nos dice. Dios quiere que sirvamos, Dios quiere que pongamos todo a su disposición. El Señor dice en el 26: mas entre vosotros no será así. Esto es lo que estamos diciendo. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Vuestro siervo, el que ayuda, ¿sí? Que imagínese esa palabra, defínala en su mente cuando usted escucha servir o siervo. Uno lo concibe y se lo imagina y lo entiende como eso, ¿no? Como ayudar, como estar allí apoyando a otros, siendo de beneficio para otros, ¿cierto? Eso es una vocación. Eso es una vocación que debemos tener todos. Entonces, el Señor dice que en el reino de los cielos es así. Usted quiere tener algo, pues muera a eso, y cuando renuncie a eso, entonces lo va a tener. ¿Sí me entendió? Otra vez. El que anhela dinero, o el que anhela grandeza, y todo el tiempo es como le contaba yo a los jovencitos en aquel tiempo. Ellos ayunaban, ellos se metían en 7 días de ayuno, en 14, en 21 días de ayuno por el ministerio, porque querían ser pastores, porque querían salir al ministerio, ¿sí? Pero ellos decían, pero y ahí estamos, pero ¿sabe qué? Ellos no sabían que Dios quería ponerlos a servir, sino que ellos querían grandeza. Ellos buscaban era la grandeza, y el Señor les enseñaba y les decía: mire, si usted quiere grandeza, tiene que renunciar a eso. Tiene que renunciar a querer ser grande, y más bien anhele servir. Y cuando usted renuncia a ser grande y sea un siervo, entonces ahí sí vendrá la grandeza. ¿Sí me entendió? ¿Sí me escuchó? Usted está como pensativo hoy. Yo creo que es que la palabra le está dando donde es. ¿Sí? Bueno, yo creo que sí. Y el Señor nos quiere llevar a eso, en el reino de los cielos. Si yo quiero ganar esto, tengo que perder primero para poder ganar. Si yo quiero algo, tengo que morir primero a eso para poder ganarlo. Mire, Abraham, Dios le dio a Isaac, y después Dios le dijo: démelo. ¿Cómo así, Señor? Lo que se regala no se quita, ¿sí o no? No, pero Dios le dijo: démelo. Y Abraham le dijo: bueno, listo, está bien. Pero Dios lo llevó al punto preciso que necesitaba para asegurarse que Abraham realmente ya se había despedido de su hijo, ¿sí? Que Abraham realmente le había dicho: no tengo Isaac. Isaac se desapareció, murió Isaac de verdad. Y cuando ya Abraham se resignó en su corazón y de verdad murió a ese hijo, entonces Dios mandó el ángel. Ahí segundos antes de darle la estocada a Isaac, el ángel apareció justo a tiempo y lo detuvo.
¿Y sabe qué? Ahí, cuando Abraham murió a su hijo, fue que tuvo hijo, ¿sí? Cuando Abraham murió y murió a la idea de tener a su hijo tan anhelado, ahí en ese momento fue que tuvo a su hijo. Así es en el reino de los cielos, amén. Entonces, hemos sido llamados a servir. Dios quiere que nosotros no busquemos la grandeza. Escúcheme esto que es muy importante. Dios no quiere que nosotros busquemos la grandeza. Dios quiere que nosotros sirvamos, porque en el servicio hay grandeza. Amén. Otra vez, Dios no quiere que nosotros busquemos la grandeza. Dios quiere que nosotros sirvamos con lo que Dios nos ha dado. Amén. Y cuando nosotros servimos con lo que Dios nos ha dado, la grandeza vendrá a nosotros, porque Dios será el que nos la da, ¿sí? Dios nos quiere dar grandeza. Dios nos quiere hacer grandes. Dios nos quiere dar honra, sí, Señor, pero que sea Él el que nos la dé, ¿sí o no? No nosotros el que lo buscamos, no. Entonces Dios dice que nos tenemos que enfocar en servir. Ubique qué le ha dado el Señor. Todos tenemos un poder, todos tenemos muchos poderes. Y le hablo de poder, es de capacidades. Mire, hay personas que tienen, por ejemplo, un hermano cristiano que trabaja en la alcaldía, por ejemplo, ¿sí? Alguien que trabaja en la alcaldía, en algún lugar, en planeación, por ejemplo. Esa persona tiene mucho poder, ¿sí o no? Tiene mucho poder, tiene mucha influencia. Pero ¿cómo va a usar ese poder? ¿Para qué lo va a usar? ¿Para hacer cosas ilegales? No, eso no es servir. No, servir es poder ayudar a las personas a prestarle un buen servicio. Y eso es servir, y eso es usar el poder que tengo para servir a los demás. Entonces yo estoy aquí y resulta que la gente viene y siempre se ha quejado que es que ese despacho de planeación lo atienden mal, y eso reciben los papeles y los archivan por allá, y por allá a los 8 meses le van dando respuesta a las cosas. Entonces voy a servir con lo que Dios me dio y voy a mejorar eso. Tengo el poder aquí, me han dado la autoridad, entonces voy a servir y voy a mejorar eso. Y resulta que ya la gente que tenía que esperar 8 meses, ya solamente tiene que esperar 2 meses, por ejemplo, ¿sí? Está sirviendo. Claro, está sirviendo. Tú eres un abogado. Vale, listo. ¿Cómo vas a usar ese poder que tienes? El poder de conocer las leyes, el poder de saber usar las leyes. ¿Cómo lo vas a usar? Tienes que usarlo para servir a la gente. Pero tú no sirves a la gente con cosas ilegales, ilícitas y que no agradan a Dios. No, con cosas deshonestas, no. Cuando usted y yo servimos a la gente, estamos sirviendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces a Dios no se le puede servir con cosas feas, con cosas deshonestas, no. ¿Cómo servimos a la gente? Bueno, dándoles claridad en las cosas, dándoles una correcta asesoría, diciéndole realmente lo que es, no engañándolos como hace la gente de afuera. No, vamos a decirle lo que es. Y si la gente tiene un concepto de los abogados, de que son, estoy dando un ejemplo, de que son deshonestos, de que son esto, lo otro, entonces ese abogado cristiano va a servir a la gente para que la gente sepa que él es diferente y pueda tener un concepto diferente de esas personas. Amén. Así mismo en todo. En su casa, mire, los padres de familia, bueno, son la cabeza del hogar, tienen un poder, ¿sí o no? Tienen un poder. ¿Cómo usan ese poder? Dios no nos dio el poder para enseñorearnos de la gente. Lo acabamos de leer, ¿sí o no? Lo acabamos de leer. Dios no nos da el poder para enseñorearnos y pisotear, no. Ese varón, ese cabeza de familia, tiene que servir con el poder que tiene. ¿Y tiene que servir a quiénes? A su familia. Y entonces Dios le dio el poder de ser el proveedor de esa casa. Bueno, mijo, sirva con gusto, sirva con alegría y sirva bien. Provea bien, sea un buen administrador y supla las necesidades económicas de su casa. Ahí estás sirviendo a tu familia con el poder que tienes, ¿sí o no? Sí, pero aquellos que allá afuera, que padres de familia, esposos, que cogen el dinero, la quincena, el sueldo y se lo gastan en cualquier otra cosa, no sirven, no están sirviendo a la gente, no están sirviendo, se están sirviendo ellos mismos, pero no es lo que el Señor quiere. Entonces,
Mira lo que dice Mateo allí adelantico, capítulo 25. Mateo capítulo número 25, versículo 40. Leámoslo desde el 35. Mateo 25, 35. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Y qué le responde el Señor en el 40? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, ¿quiénes? Mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Sí ve? Cuando usted y yo servimos a la gente, estamos sirviendo a Dios. Diga amén. Cosas, hermano. Mire, en ese mal concepto que se manejaba antes, a la gente pensaba que era así, en serio. Pensaba que servir a Dios era como, no sé, como que Dios iba a bajar directamente y se le iba a presentar en persona y le iba a dar órdenes y le iba a decir: mire, necesito esto, lo otro y lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque habían personas que decían: yo quiero servir al Señor, pero resulta que le decían: listo, hermano, entonces usted haga esto, haga lo otro. Y no, pero ¿por qué? No, yo no me sujeto a ningún hombre. Yo no me sujeto a ningún hombre, yo me sujeto es a Dios, porque yo le sirvo es al Señor. Ajá. Y era un rebelde en la iglesia, eso no le hacía caso a nadie. Y en ninguna iglesia cabía. No, eso no es servir. Eso no es servir. Eso no es servir al Señor. Cuando servimos a la gente, servimos a Dios. Servir a Dios es servir a la gente. ¿Sí lo entiende? Cuando usted sirve a su familia, por Dios, está sirviendo a Dios. Cuando usted sirve bien a su marido, está sirviendo a Dios. Ah, no, ahí sí no, silencio tremendo. Bueno, se lo doy de tarea. Cuando usted, varón, sirve bien a sus hijos y a su esposa, está sirviendo a Dios. Bueno, ahí sacamos la cara. Cuando usted ayuda a alguien, hermano, a alguna cosa, cuando alguien tiene necesidad y usted le ayuda, cuando usted le da de comer a alguien que no tiene que comer, usted está sirviendo a Dios. Dios le mire claramente, clarito, ¿sí o no? Clarito, el Señor le está poniendo el ejemplo aquí. Le dice: mire, yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer. A los de la izquierda le dijo lo contrario: yo tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, y por eso los maldijo y los mandó a la condenación, ¿sí o no? En cambio, a estos justos les dijo: muchachos, gracias, porque cuando estuve enfermo ustedes me visitaron. Yo tuve hambre y me dieron de comer. Y ellos aterrados: Señor, ¿pero cuándo? Uy, qué duros somos nosotros. Pero no me acuerdo, ¿cuándo fue eso, Señor? Y el Señor les recordó y les dijo: lo que pasa es que ustedes no se dieron cuenta. Pero cuando su primo tuvo esa necesidad de que no tenía ni para comer, y usted fue y le regaló ese mercado que le alcanzó hasta para un mes de comida, usted sustentó a esa familia, usted estaba sirviendo a mí. Era como que me estuviera alimentando a mí. Yo no sé si usted lo entiende. Cuando alguien está enfermo y usted se toma el trabajo de ir, visitarlo, llevarle un presente y orar por él o por ella, es como que lo estuviera haciendo con el Señor. Estamos sirviendo a la gente. Amén. Estamos sirviendo a la gente. El Señor aquí lo deja claro y nos deja ver cómo es que realmente tenemos que hacer las cosas. No podemos esperar que Dios baje desde el cielo y nos dé órdenes y directrices, porque ahí sí le sirvo al Señor, ¿sí? No. Tenemos que saber que Dios nos puso en esta tierra a que nos sirvamos los unos a los otros.
El Señor nos dice que no debemos tener un mayor concepto del que debemos tener, sino considerándonos cada uno a los demás como mayores a sí mismos, ¿sí? ¿A qué conlleva eso? Ese consejo de Dios, ese mandamiento del Señor, que yo vea a los demás como superiores a mí. ¿A qué lleva eso? A que yo le guarde honra a usted, ¿sí o no? A que yo le guarde respeto a usted y a que yo no tenga problema en servirle a usted cuando lo necesite. Amén. A que usted no tenga problema en servirle al que tenga que servirle con lo que tenga y con lo que pueda servirle. Que nosotros no tengamos problema con eso. ¿Por qué? Porque yo considero a esa persona más mejor que yo, superior a mí. Mira, hay personas que a veces uno, no sé, eso se ve por ahí, a veces uno los ve venir, bueno, en este tiempo, hace tiempos, una familia completa, venían a pie por ahí para la iglesia y uno los veía por allá como a 2 cuadras viniendo y empezaba a llover y empezaba a caer agua, mano. Y uno veía como bueno, o la mujer o el hombre, alguno de los dos, cogía la sombrilla y la abría y la cogía para él o para ella sola y se iba, y el otro, los demás que se mojen, y ese pobre marido o la pobre esposa, que llegaban emparamados y el marido así todo sequito. ¿Qué es eso? Pero resulta que ese esposo, ese marido que dejó mojar a la mujer, hablemos mal de los maridos ahorita, ese que dejó mojar a la mujer, veía que el pastor llegaba. No, se quitaba la sombrilla de encima y se la iba y se la ponía y no importa que se jugara, no importa, es que es el pastor. Él sí. ¿Sabe por qué? Porque lo consideraba mayor a él, lo consideraba superior, por lo tanto lo respetaba, por lo tanto lo admiraba, por lo tanto le servía. Pero la esposa, esa que le conozco los defectos. Pero el esposo, ese que le conozco cantidad de efectos, cantidad de... ¿Sí? No logramos considerarlo superior a mí. Por lo tanto no logramos servirle con gusto, con alegría, con agrado. Ahí está la cosa. Y Dios, a los primeros que nos llamó a servir son a nuestra casa, a nuestra familia. Ese es el primer ministerio suyo y mío. Sirvamos en la familia. Mire, no tendría sentido que una persona, que un cristiano, y eso también se veía mucho en ese tiempo, recién llegamos a la iglesia, no tiene sentido, hermano, que un cristiano se la pase todo el día en la congregación y todos los días en la congregación, haciendo aquí, haciendo allá, voluntario para todo, y mejor dicho, eso es una maravilla, pero en la casa, y si en la casa es todo lo contrario, si en la casa simplemente llega, se acuesta, se sienta a ver televisión y nadie lo mueve de ahí, y la esposa puede ver la esposa saliendo con la bolsa de basura porque es momento de sacar la basura y esa basura está pesada y la esposa le pasa por todo el frente en medio de él y el televisor así arrastrando y él no se mueve. O al contrario, ella, no sé qué ejemplo poner con ella, pero no sirve ella a su marido. Y pero en la iglesia sí, aquí todos estamos, aleluya, y ese hermano, esa hermana es de aquí para allá para acá, y usted lo ve que dice, usted lo ve que hace, que se sube a la cámara, luego prende los ventiladores, luego limpia los vidrios, luego mueve el sonido acá, y ¡ay, Señor mío! Eso es un tremendo. No tendría sentido eso si en la casa no sirve a su familia. ¿Me está entendiendo? No tendría sentido. El fundamento tiene que empezar desde aquí adentro. Yo debo ser un siervo, no parecer un servidor. No, yo debo ser un servidor. Debo tener vocación de servicio. Acá adentro me debe nacer el servir a los demás. Por lo tanto, si me nace desde acá, a los primeros que me van a hacer servir es a los de mi casa, mi familia. Y luego sí, eso se va a reflejar en los demás. Pero aquellos que aquí hacen mucha cosa, en las congregaciones hacen mucha cosa, pero en la casa no, simplemente están pareciendo ser unos servidores. Pero la vocación y el anhelo por ser siervos como el Señor Jesucristo lo fue, no está en el corazón. Y Dios quiere que
todo lo que hagamos tenga fundamento, tenga esencia. ¿Cuántos dicen amén? Que no sea una cosa por fuera, una cosa postiza, algo que hacemos así nomás de fachada. No, Dios quiere que todo lo que hagamos en Él, ahora que estamos en Él, sea desde el corazón. Que cuando perdonemos de todo corazón, ¿sí o no? Que cuando sirvamos de todo corazón. Y vuelvo y le repito, usted y yo tenemos que empezar por nuestra familia y por nuestra casa. Ahí usted y yo tenemos una tarea bien bonita, ¿sí o no? Bien bonita. Porque aquel que sirve bien en su casa, aquel esposo que sirve bien en su casa, entonces ¿sabe qué pasa? Las cosas van a cambiar. Y cuando ese hijo dice, papá, se me dañaron los zapatos, necesito otros nuevos, ese esposo, ese papá no va a empezar a alegar como siempre alega cada vez que le piden algo, diciendo, pero es que usted qué es lo que hace con esos zapatos, mire qué hace que se los compré, apenas tienen 5 años, mire, y ya se le dañaron tan rápido. No, mano, y alegue y se pone mal genio. ¿Ah? No, ¿a qué lo puso Dios en esa casa? A muchas cosas, entre esas a proveer a su casa. Ah, bueno, hágame el favor, sirva. Y sirva bien. ¿Cuántos varones dicen amén? Sirvamos bien, con gusto, con alegría, sabiendo que cuando yo sirvo a mi hijo, estoy sirviendo a Dios. ¿Usted sí es capaz de creer eso? Sí. Cuando yo sirvo a mi hijo, estoy sirviendo a Dios. Es como que le estuviera comprando zapatos al Señor. Bueno, ahí el Señor puso ese ejemplo, yo no sé. Así lo dice el Señor, así se lo pongo, ¿sí? Y entonces que la esposa dice, ay, mi amor, mire, es que este bolso ya se me ha roto como unas 4 veces y ya lo he remendado, pero eso ya no tiene más por donde remendarle. Pues comprame otro bolsito, mira. En vez de ponerse a alegar y decir, no, ¿cómo? Pues claro, con mucho gusto. Si no tengo ahorita, mi amor, Dios va a proveer. Dios nos va a proveer y te va a comprar de lo mejor, porque tú te lo mereces. Ay, qué gusto, ¿sí o no? Tú sirves a tu esposa, estás sirviendo a Dios. No, nadie, ahí sí me hicieron quedar mal. Cuando tú, mujer, hija del Señor, sirves a tu marido, estás sirviendo a Dios. Bueno, yo sé que eso cuesta, mano, pero tenemos que entenderlo. Es verdad, mire, yo no estoy aquí contándole fábulas, ni chistes, ni emocionándolo. No, ¿lo leímos en la palabra o no? El Señor Jesús dijo, ustedes me vieron con hambre y me dieron de comer. ¿Cómo así? ¿Pero cuándo? No, es que ustedes lo hicieron con alguien más. Y cuando lo hicieron con alguien más, lo estaban haciendo conmigo. ¿Sí o no? Pero es que en familia cuesta más, hermano, porque es que nos conocemos los errores, nos hemos ofendido, ha pasado muchas cosas, y por eso nos cuesta que ese esposo pueda ver a su esposa como la representación del Señor Jesucristo, para servirle con amor, para servirle con alegría, y saber que cuando él sirve a su esposa, sea como sea, él está sirviendo es al Señor. Y cuando esa esposa ve en su esposo la representación del Señor Jesucristo para servirle, y cuando esa esposa sabe que le puede servir y sirve con gusto, y sabe que le está sirviendo al Señor a través de su marido, y ese esposo y esa esposa saben que cuando sirven a sus hijos, están sirviendo a Dios. Amén. No esperemos a que sean los super ultras varones de Dios para ahí sí servirlos y desvivirnos por servirlos. No. A los mejores y más grandes ustedes los tienen en su casa. Yo lo tengo en mi casa. A esos son los primeros que tenemos que servir. Oh, por Dios. Eso yo esperaba una amén así como más grande. Pero bueno, yo lo entiendo. Colóquese en sus pies. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio.
cumpliendo el propósito de Dios.